hemos reunido, como bien lo dijo el hermano, para escuchar la Escritura, y en nuestro estudio que hemos venido desarrollando por un tiempo, lo que se ha conocido como las doctrinas de la gracia del Señor, hemos llegado a un punto complejo, por qué no decirlo. Muchos creyentes con gusto nos habrían acompañado hasta aquí, hasta donde hemos expuesto. Pero cuando hablamos de la redención particular, seguramente muchos creyentes, hasta allí nos acompañarían. Quiero contextualizar un poco, y espero no ser técnico ni pesado o hablar de cosas que para su alma tal vez no tenga provecho, pero lo encuentro necesario a la vez del momento histórico que nos tocó vivir como iglesia. Es necesario, hermanos, entender que la vida de la iglesia es la vida de la interpretación bíblica. El pueblo de Dios siempre ha sido su proceder, que al reconocer que tenemos las Sagradas Escrituras y al reconocer que ellas vienen de Dios, el pueblo de Dios se ha tenido que dar, hermanos, a la tarea de interpretar este libro. Esta es parte de nuestra historia, mis hermanos, y eso no nos debe parecer fatigoso. Encontramos, hermano, que en todo tema la iglesia, teniendo las Escrituras, ha tenido que interpretarlas adecuadamente. Lo incómodo, tal vez para algunos, es que no lo reconocen y les choca saber que su interpretación ya alguien la pensó antes. Es más, hasta se le dio un nombre. Palabras más, palabras menos, básicamente hablando, no hay alguna interpretación bíblica que hoy alguien sostenga que pueda decir es novedosa. Esta nació conmigo en el 2013. Difícilmente hablando. Estas personas se ofenden cuando uno dice que tú piensas, se llama arminianismo, y ellos dirán, no, soy bíblico. ¿Entiende lo que pasa? Yo sé que les incomoda, y no es que a los que les llamen calvinistas nos sintamos totalmente agradados con ese nombre, pero hermanos, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué cuando hablamos de la interpretación bíblica con respecto a la doctrina de la salvación, no importa lo que usted piense y no importa si usted conoce los nombres Arminio o Calvino, no interesa, pero usted va a llegar a cualquiera de las dos conclusiones que ya existen? Sépalo o no lo sepa, diga usted que yo soy bíblico, no importa. Cuando usted interpreta, vamos a pensar en algo hipotético. Usted llegó al mundo hoy, su mente está totalmente en blanco, y se le da una Biblia y le dice, tome esta Biblia, saque de ahí lo que la Escritura habla de la salvación y escríbame en una hoja sus conclusiones. Usted se va a durar 3 vidas haciendo eso, pero al final su conclusión, escrita en un papel, ya tiene un nombre. Ya tiene un nombre. Usted, de alguna manera, hermano, solo puede caer del lado de lo que se conoce como arminianismo o del lado de lo que se conoce como calvinismo. Yo entiendo, hermanos, que resumir la doctrina de Arminio a esto sería injusto tal vez, como resumir la doctrina de Calvino a esto es injusto. Pero así se conoce, hermanos, y no vamos a pelear por eso. Así
es lo que hoy se pierde. La interpretación bíblica que afirma que el hombre está caído en pecado, pero no tanto como para que él no vaya a Cristo. Sí, el hombre está caído, pero él en su interior, en lo profundo, aún puede disponerse para la gracia. La doctrina que afirma que Dios eligió a algunos, pero sabiendo que ellos lo iban a elegir a él. La doctrina que afirma que Cristo murió por todos y cada una de las personas del mundo que han existido y que existirán. La doctrina que dice que el hombre tiene libre albedrío y puede ir cuando quiera, según su propia capacidad, a Cristo. Y la doctrina que dice que una persona que ha creído en Cristo, si no se guarda en santidad, puede caer de la gracia, y no importa que sea elegido, que Cristo haya muerto por él, se perderá. Esa doctrina tiene un nombre: arminianismo. Y creo que la mayoría de nosotros fuimos formados en ese sistema de pensamiento. Yo sé que al colocarlo así crudamente usted diría: yo nunca pensé eso. Sí, hermanos. Además, por algo, es una doctrina demasiado superficial y por eso es más fácil de entender, por lo cual es más fácil de adoptar. Así que usted y yo tenemos un arminiano por naturaleza en el alma. Es lo que quiero decir. Tal vez no fue Arminio tampoco se lo inventó, hermanos. Esa manera de entender la doctrina de la salvación ya venía de siglos atrás. Pero ¿qué hizo Arminio en su momento histórico? La sistematizó y nos la presentó así como se las estoy diciendo. Palabras más, palabras menos. La interpretación de la salvación que hemos venido viendo, que Dios es soberano, que hay un hombre depravado, totalmente muerto en pecados, aún así es responsable de una elección incondicional, que Cristo cuando fue a la cruz no murió por todo el mundo, sino solo por su pueblo elegido, que la gracia en una persona es indestronable. Cuando Él es objeto de la gracia de Dios, nunca la gracia se quitará de ti. También se le ha dado un nombre, y es calvinismo, aunque no me gusta ese nombre. A mí, por ejemplo. Calvinismo es mucho más que esto. Calvino no se la inventó, hermanos. Esas doctrinas han sido patrimonio de la iglesia por siglos y siglos. Es más, para sorpresa de muchos, ni siquiera Calvino se inventó los 5 puntos del calvinismo. Los 5 puntos fueron una respuesta de las iglesias de Holanda al arminianismo. Fueron ellos los que la resumieron en 5 puntos. Ni siquiera Calvino hizo eso. Pero ¿cómo se conocen las doctrinas de la gracia? Como los 5 puntos del calvinismo. ¿Le fatiga eso, hermano? Hermano, ese es el desarrollo de la iglesia. Todo tiene un nombre, todo tiene una interpretación. Y tal vez a usted y a mí nos fatigue y diga: bueno, mañana yo voy a trabajar, y eso en sí, ¿para qué me sirve? Hermano, la Escritura nos ofrece cosas que usted no solamente debe hacer, sino la Biblia también nos indica que usted y yo debemos pensar correctamente, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Así que usted en la Biblia va a encontrar cosas que Dios quiere que usted haga, y encontrará cosas que Dios quiere que usted no haga, y encontrará cosas que Dios quiere que usted crea y piense. Y cuando creemos correctamente y pensamos correctamente, glorificamos a Dios, y este es el caso. Ahora, antes de abandonar esta introducción, deseo hacer una aclaración, hermanos, y es que la antigüedad de una doctrina no la santifica. No es por ser antiguo
antigua que nosotros la creemos. No es el que primero pueda decir año 312 y el otro diga 311, le gané. Mi doctrina es más antigua, es más pura. No, hermanos, hay herejías tan antiguas como el cristianismo y eso no la santifica. ¿Qué hace, hermanos, que una doctrina sea pertinente para nosotros? Uno, que sea bíblica. Pero, hermanos, que tenga lo que, no sé, he denominado rigor y armonía bíblica. Es decir, que tenga un trabajo realmente armónico. Usted conocerá una doctrina deficiente porque exalta su doctrina a costa de no mirar la otra parte de la Biblia. Es una especie de edición. Usted toma la parte que le conviene, pero no mira los versículos que lo ponen en aprietos. Hermano, la doctrina bíblica es honesta. Toma lo uno como lo otro, hermano. Así que hemos encontrado hermanos porque consideramos que algunos hermanos son arminianos. Y ellos nos dirán, hermano, mire, creemos en esto, Cristo murió por todo el mundo, etcétera, lo que piensen ellos. Y nosotros les decimos, ¿y qué piensas de la palabra predestinación? No, es muy profundo, sigamos adelante. No, está en la Biblia. Explícamelo, hermano. No puedes sostener tu doctrina a costa de olvidar, tapar lo que no conviene a tu doctrina. La doctrina bíblica debe ser armónica. Eso quiere decir, hermanos, que debe respetar toda la Biblia y no puede colocar ninguna doctrina peleando con otra. Pero, hermano, la doctrina bíblica respeta la Biblia. Y donde hay misterio, nosotros decimos, aquí hay un misterio. En este salón de mentes cristianas, alguno pudiera decir, yo entiendo la doctrina de la Trinidad. ¿La entiendes, hermano? Pero la crees, ¿verdad? La crees. Nosotros decimos, podemos decir, el Padre es Dios, sí, lo podemos mirar. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero hay un solo Dios, hermanos. Y ahí es donde está el misterio. Ahora, si con la doctrina de la predestinación nos pasa lo mismo, pues que así sea. Y el hecho que sea misterioso en algunos puntos no significa que la vamos a enrollar y decir, sigamos adelante. No, hemos arrugado un detalle, no importa. No, mis hermanos. Pero ¿por qué podemos acusar al arminianismo de ser una mala interpretación bíblica? Uno no entiende lo que el pecado le hizo al hombre. Ellos dicen, oh sí, lo mató, pero ese muerto tiene un ojito abierto aunque sea. ¿Entiendes? ¿Qué dice la Biblia, hermano? Que el hombre está muerto. Hay un ejercicio cuando nos sintamos orgullosos y es rastrear en la Escritura lo que Dios dice del hombre. En alguna ocasión te dice llaga podrida. El arminiano dirá, sí, pero un poquito, ¿sabes? Un poquito. No, eso es lo que estoy tratando de decir. Hermano, el arminianismo rebaja la obra expiatoria de Cristo. Rebaja la gracia del Señor. Crea falsas expectativas de Dios, de Cristo y del hombre. Aún así, hermanos, nuestro contexto es de tener una iglesia cristiana 90% arminiana en la actualidad. Me fui por lo amable, porque tal vez sea mucho más. ¿Cuál es el tema en cuestión que hoy estamos abordando? El tema de la redención particular se llama así.
Y nosotros estamos parados sobre la doctrina de redención particular, en contraposición con los que piensan en una redención general. Y eso son dos respuestas que se han dado a la pregunta: ¿por quiénes murió Cristo? El hermano general nos va a decir: Cristo murió por todo el mundo. Él es general. El hermano particular nos va a decir: Cristo murió solo por su pueblo. Es decir, los eligió, ¿verdad? Los predestinó, y entonces envía a su Hijo solo a morir por ellos. Cuando Cristo fue a la cruz por mandato de su Padre, hizo a toda la humanidad redimible, posibilitó la salvación de toda la humanidad. Cuando Cristo fue a la cruz, dejó a la humanidad en un estado en el que pueden ser salvos. O cuando Cristo fue a la cruz por mandato del Padre, redimió a los elegidos, los salvó eficazmente, hizo segura la salvación de la iglesia. Hermanos, eso es lo que responde la redención particular. ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Cómo te evangelizaron? ¿Qué concepto tienes de Cristo y su sacrificio en la cruz? Esta doctrina de redención particular a veces se le ha llamado la redención limitada, cosa que quiero pensar que es un mal nombre, porque no importa si eres de cualquier interpretación, vas a limitar el sacrificio de Cristo. Vamos a hablar del que piensa que el Señor murió por todo el mundo. Él está limitando el sacrificio de Cristo en cuanto a su poder. ¿Por qué? Porque si el Padre, pensemos esto, dijo: tengo un plan, quiero salvar a toda la humanidad. ¿Entiende lo que piensa el Padre según esa interpretación? El Hijo dice: muy bien, entonces yo voy en coordinación con tu plan, yo voy a morir por toda la humanidad. Y seguramente muere por toda la humanidad. Te pregunto, hermano, ¿toda la humanidad se salva? ¿Qué falló ahí entonces? Si el Padre tenía toda la intención y el Hijo toda la intención, pero el resultado no correspondió a su intención, entonces ese sacrificio está limitado en su poder. No tiene el suficiente poder para hacer lo que pensó hacer. Pero si tú eres de los que creen en la redención particular, también tendrás que limitar el sacrificio de Cristo en cuanto a su intención, a la intención que tuvo. El Padre piensa: voy a salvar solo algunos. El Hijo va en concordancia con ese plan diciendo: voy a morir por los algunos que el Padre eligió. Y cuando viene a la cruz, salva solo a algunos. Eficacia 100%, pero estaba limitada en cuanto a su propósito. Así que por eso hablar tal vez de una redención limitada no es muy preciso, solo que lo tengamos que precisar. Hermanos, de eso se trata el asunto. Y como usted puede ver, a algunos ya les duele un poco la cabeza. ¿Cómo está limitada o limitado el sacrificio de Cristo? ¿Hacia el lado de su poder o hacia el lado de su extensión? ¿Hacia dónde ves tú en la Biblia que se limita? Uno te hace quedar con un Dios no poderoso,
y el otro te hace quedar con un Dios soberano. No es que esté tratando de echar el agua para mi finca, hermanos, pero piénsalo bien. Si Él falló en su poder, ¿cómo le llamarías? ¿Todopoderoso? Pero si Él quería solo salvar a algunos, llámale soberano, o un Dios selectivo, como quieras, pero eso es lo que nos deja. Y donde tal vez está el asunto que nos va a ayudar a discernir, creo, hermanos, que no podremos entender este tema a menos que entendamos tres cosas. Uno, la naturaleza de la expiación. Es decir, cuando hablamos de expiación, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Qué implica la palabra expiación? Isaías dijo, cuando haya puesto su vida por expiación. ¿Qué es eso? Si no entiendes qué es expiación, pues no entiendes qué cosa fue Cristo a hacer en la cruz. Él fue a hacer expiación. Y si no entiendes esa palabra, yo sé que es técnica esta palabra, pero hermanos, si no entiendes qué es expiación, tu conclusión va a ser superficial. Segundo, no podrás entender esta doctrina a menos que entiendas el uso de la palabra mundo o todos en la palabra de Dios. Si tú no entiendes cómo en la Escritura se usa la palabra todos y mundo, entonces no podrás entender esta doctrina. Y debo decirlo, hermano, la palabra de Dios no usa siempre el mismo significado para la palabra todos ni para la palabra mundo. Tú y yo tampoco lo hacemos, hermano. ¿Quiénes vinieron a la reunión de padres de familia? Y tú dices, ¿todos? Yo no fui, hermano. Yo no fui a tu reunión. ¿Por qué dices todos? Claro, tú dices, pues claro, todos los que estaban invitados o todos los padres, ¿me hago entender? ¿Quién estuvo en tu fiesta de cumpleaños? Uy, eso fue todo el mundo. ¿Tú usas esa palabra o no? Nos toca entender cómo la Escritura habla de la palabra mundo. Y tercero, no podrás entender esta doctrina a menos que entendamos cuál fue el efecto de la obra de Cristo ante el Padre. El Padre lo envía con un propósito. Y quisiéramos entender, después de la muerte de Cristo, cómo quedó el Padre. ¿Cómo quedó? ¿Qué efecto produjo esa obra en el Padre? Es decir, ¿ves que al Padre le salió el plan? ¿Queda él satisfecho? ¿O queda un poco ansioso por decir, bueno, yo procuré esto, mi hijo procuró esto, pero habrá que ver cada cual cómo llega hasta allí, un poco ansioso? Así que brevemente, hermanos, lo primero, la naturaleza de la expiación. Vamos a ver si no es obvio, hermanos, que no se preocupe. ¿Qué hacemos referencia con expiación? Una palabra que usamos continuamente y los que no deberían usarla un poco más. Allí, hermanos, se resume lo que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz se llama expiación. Todo lo que el Señor experimenta, su obra en la cruz, se llama expiación. Y si quieres entenderlo un poco más, bajo el tema expiación están doctrinas como propiciación. ¿De dónde saca tantas palabras, hermano? Esa también está en la Biblia. Propiciación, que no es otra cosa que la obra de Cristo, poniéndose en medio, hermanos, de la justa ira de Dios y el pueblo que quería salvar. Esa obra, hermanos, de cubrir, hágase esa imagen mental, la ira de Dios destinada a esos pecadores. Y Cristo se atraviesa en la mitad, los cubre a ellos, pero Él absorbe todo el rigor de la ira de Dios sobre sí. Esa obra se llama propiciación. Y está dentro del tema llamado expiación.
No solo eso, hermanos, hay otra obra que se llama redención. Es bíblica también. Y de eso consiste la expiación, que fue una obra de redención, de adquirir a un pueblo, de comprar un pueblo. Y la Escritura es clara cuando nos dice que el Señor adquirió a su pueblo, ¿con qué precio? Con el precio de su preciosa sangre. Así que no solamente absorbe la ira, sino que con su preciosa sangre adquiere a un pueblo. Dentro de la obra de expiación también está una obra llamada reconciliación. Esa es más fácil, es bíblica, pero es así que la usamos más comúnmente. Reconciliación. El punto no es, hermano, que el hombre es enemigo de Dios. Ese no es el punto principal. ¿Sabe? Dios puede vivir con eso. Pero usted y yo no podemos vivir si el problema es que Dios es nuestro enemigo. Eso es distinto. Una cosa es que yo sea enemigo de Dios y otra cosa es que Dios sea mi enemigo. Y lo que la Escritura nos dice es que el mayor de nuestros problemas es que usted y yo seamos enemigos de Dios. El problema es que en nuestro estado natural Dios es enemigo nuestro. ¿Y qué hace Cristo con su muerte en la cruz? Hermanos, nos hace, perdonen esto, pero nos hace quedar bien con el Padre. Y hace que su mano, al juntarla con la nuestra, no nos produzca la muerte instantánea, sino que esa comunión sea pacífica, amable. Esas tres cosas, hermano, propiciación, redención, reconciliación, es lo que se conoce como expiación. Expiación. Pero dije, no podemos entender nuestra gran doctrina de la redención particular si no entendemos la naturaleza de la expiación. ¿Y cuál es su naturaleza, hermanos? Es que la obra de la expiación es en sustitución. Sustitución, otra palabra. Sustitución, hermanos. Y aquí está el asunto. Muchas personas pudieran afirmar que Cristo murió en la cruz por el pecado y por el pecador, es decir, por su causa. Él pecó, por su causa, Cristo se dio en la cruz. Eso es solo un poquitito de la verdad. Cristo se dio efectivamente por causa del pecado de ellos. Pero lo que estoy diciendo con la palabra sustitución es que el Señor se entregó en lugar de el pecador. No solo por su causa, sino en su lugar, ocupando su lugar. Cuando el Señor fue e hizo la obra de propiciación, no solo lo hizo porque nosotros éramos pecadores, sí, lo hizo por eso, pero se colocó delante de Dios en nuestro lugar. Cuando Él, hermano, va y nos reconcilia con Dios, lo hizo a precio de Él ponerse como enemigo de Dios, para que nosotros fuéramos sus hijos. ¿Me hago entender? No solamente es por causa de, sino que la obra de expiación fue en lugar de. Eso es distinto. No encuentro otra manera, mi hermano, de poderlo entender, esta diferencia, si no es con un ejemplo infinitamente menor. Así que hay un hombre que delante de la justicia es un deudor. ¿Por qué? Porque debe 20 millones de pesos. Así que la sentencia dice que por su gran falta debe permanecer 20 años en prisión y pagar 20 millones de pesos. ¿Entienden? La justicia requiere ese cumplimiento. Y hasta que la justicia no sea satisfecha, ese hombre no será libre. ¿Cómo él puede satisfacer la justicia? Dos cosas: pagando 20 años y pagando los 20 millones de pesos. ¿Me hago entender? La justicia está hambrienta,
Y dice, hasta que no me sacies, no saldrás de aquí. Así que este hombre va a prisión. Resulta, hermanos, que un hombre bien adinerado quiere sacar a ese hombre de la prisión. Vamos a hablar de algo hipotético, no sé si esto pase, es mi ejemplo y me lo inventé, que tiene sus limitaciones. Este hombre hipotéticamente puede decir lo siguiente: yo pago los 20 millones que él debe, y en lugar de pagar el tiempo, asígnenle un valor en dinero, y yo lo pago también. Sería pagar la fianza. Así que, ¿cuánto debe? 20 millones. ¿Y cuánto vale su libertad? 50. Pago los 70 y dejo a ese hombre libre. ¿Entienden? Es una forma de pagar por él. Perfecto. Pero eso no se puede equiparar a lo que Cristo hizo en la cruz. Le voy a explicar más o menos lo que Cristo hace. El hombre rico dice, ¿cuánto debe este hombre? 20 millones y 20 años de cárcel. Pago los 20 millones. Sáquenlo a él de la cárcel y yo voy a pagar los 20 años de cárcel que él debe. Pon las cosas en otro sitio, ese ejemplo. Imagínese usted, ese hombre rico paga la deuda del malhechor y después de eso, el rico va a someterse a 20 años de prisión. Ahora, cuando él cumpla los 20 años, ¿qué ocurre con la justicia? Queda satisfecha. ¿Debe dinero ese hombre que salió libre? No. ¿Y tiempo? Tampoco, porque el otro, el rico, pagó por él. Hermanos, yo entiendo que nuestros hermanos arminianos dicen, Cristo fue a la cruz por pecadores, por el pecado, pero significando por causa de. Hermanos, pero la Escritura nos habla que Cristo fue en lugar de. Y eso en palabras claras quiere decir, hermano, que usted y yo merecíamos los clavos, las espinas. Usted y yo merecíamos estar en el infierno por toda la eternidad. Usted y yo merecíamos el desagrado eterno de Dios, su maltrato, su abandono. Y Cristo intercambió lugares con su pueblo para que ellos no experimenten eso, pero Él sí lo experimentó en la cruz. ¿Qué crees, hermano? Que fue el grito, ¿por qué me has abandonado? ¿Será que Cristo estaba exagerando en la cruz? No, era un momento de dolor. Y Él dijo cosas que no estaban pasando realmente. Hermanos, si la Escritura no miente, dice que Él en la cruz bajó a las partes más bajas de la tierra. Es decir, experimentó en su ser lo que un alma experimenta en el infierno. Experimentó la ira de Dios, la desaprobación de Dios. El Señor volteó su rostro, le trató como un criminal, en lugar de tratarnos a nosotros, que somos los que merecíamos. De eso se trata. Sigo con mi ejemplo. Resulta que está ese hombre rico pagando los 20 años de prisión. Está en eso en el contrato, ¿no? Y ve llegar a su celda otra vez al rufiano. ¿Otra vez? ¿Y usted qué hace aquí? Debo 20 millones y 20 años de prisión. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto, hermano? ¿Qué diría el hombre que está pagando el tiempo en su lugar? ¿Qué diría? ¿Yo lo que estoy haciendo qué? ¿No tiene valor? ¿No sirve? O sea que mi dinero no sirvió tampoco. No sirvió porque usted igual está aquí pagando por lo que yo pagué. ¿Me hago entender? Usted y yo, si miráramos ese caso, seguro llamaríamos a nuestro hermano Gonzalo. Llámeme un abogado. ¿Por qué? Porque es que justamente yo estoy pagando la deuda de él.
Pagué sus 20 millones y estoy pagando el tiempo porque él está aquí por la misma cosa. Pues así yo diría, pues entonces que pague él. Y a mí devuélvame mi plata y restitúyame mi tiempo. Es una cosa injusta, es mi punto. ¿Qué nos pone a pensar el arminiano? Eso. Y le voy a decir por qué. Cristo fue a la cruz y pagó por todo el mundo. Pagó la deuda de todo el mundo. Pero la existencia de gente que se condena significa que finalmente lo que pagó Cristo por ellos no sirvió de nada, porque igualmente ellos van a pagar. ¿Ve el problema en que nos mete el arminiano, hermanos? Isaías 53, y termino con esto. Versículo 4. Yo quiero que mires, hermano, en estos textos. Si ves posibilidad o certeza en estas palabras. Si tú ves que la obra de Cristo posibilitó algo, o fue cierta, ¿qué dice el versículo 4 en adelante? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ciertamente sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros tuviéramos paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de ¿quién? De mi pueblo fue herido. 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, es decir, su pueblo, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él verá el fruto de haber afligido su alma, y cómo quedará. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a cuantos, a muchos, no a todos, y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, ¿notó usted alguna posibilidad allí? Bueno, es posible que el Señor haya hecho esto, o Dios quiera que haya llevado el pecado. ¿Lo notaste allí, hermano? No existe. Ciertamente hizo eso. Y yo concluyo con eso. El día, hermanos, que fue a la cruz del Calvario, llevó ciertamente los pecados de su pueblo, y ellos nunca serán tratados por sus pecados. Nunca, hermanos. Tal vez serán disciplinados, eso sí es cierto, pero nunca jamás Dios va a sacar la hoja de vida de un elegido suyo para recordarla en juicio. ¿Por qué? Porque Él fue herido por nuestra rebeldía. Eso, en otras palabras, quiere decir que tú no pagarás tu rebeldía. Se la cobraron a Él. Tú no pagarás tu obstinación, se la cobraron a Él. Tú no pagarás tus adulterios, tus fornicaciones, tu robo, tu descuido, tu falta de congregarte. No se te cobrará a ti, se la cobraron a Él. Y el Padre quedó satisfecho con ese pago. Y ahora mira a sus hijos y no los ve en sus pecados, y nunca lo hará
por toda la eternidad. No importa lo que pienses de esto. Tú dirás, ¿y predicar así no hará gente más pecadora? Pues hermano, que la semilla caiga en la tierra que tenga que caer. Y si sabiendo esto muchos se estimulan hacia el pecado, pues que lo sea, hermanos. Pero no vamos a dejar de predicar la redención eficaz de Cristo solo porque algunos la usen para pecar. Pero un hijo de Dios, y hablo con el hijo de Dios, ¿qué piensa? ¿Te estimuló a pecar esa información? Ah, bueno, ya que Él fue castigado por todos mis errores, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Pensaste así? Oh, qué humillación nos da esto, hermanos. Que si hoy tú y yo estamos parados delante de Dios, es por Cristo, porque lo tuyo y lo mío no sirven para nada. Tú no oras bien, ni yo tampoco. Tú no obedeces bien, y yo tampoco. No le hemos dado a la mitad de la ley moral. Nunca. En nuestros mejores días somos obstinados y blasfemos. En nuestros mejores días. ¿Por qué hoy estamos elevando un culto aceptable al Señor? ¿Por ti? ¿Por mí? Ah, hermano, porque Él llevó nuestras transgresiones eficazmente en la cruz, y el día del juicio, oh hermano, el día del juicio, el Señor te mirará y te dirá: venid bendito de mi Padre. Y tú no vas a decir: ah, yo, ah, por mí. No, caeremos de rodillas dándole gloria a Dios por Cristo, no por ti ni por mí. Porque si Él te mira a ti directamente, solo hay una cosa que puede decir: apartados de mí, malditos, fuego eterno. Querido hermano, nunca dudes de eso. Jamás dudes de eso. Él llevó nuestra abstinencia. Y temo por quienes no han venido a Cristo esta mañana. ¿Qué piensas recibir parado delante de Dios? Tú mismo, con tus propios recursos, con lo que tú eres. ¿Qué piensas encontrar? ¿Crees que tu obediencia o tu justicia te recomendarán que sea delante de Dios? Oh, ven a Cristo, ven a Cristo. Y Él será tu justicia. No tienes otra esperanza. No la tienes. Ni debajo del cielo, ni arriba de Él. Gloria a Dios por su Hijo, por Dios. Padre, ciertamente tenemos valentía para orar a ti, pero no una valentía, Señor, considerando quiénes somos. Esa valentía que nos ha provisto la fe de aferrarnos a la justicia de Cristo. Pues la verdad, no tenemos otro medio para estar delante de ti y no queremos tenerlo, Señor. Apelamos a la obra perfecta de Cristo, dando gracias por la redención eficaz. Padre, para nosotros realmente son buenas nuevas saber que Cristo en la cruz obró en su totalidad la redención del pueblo que el Padre eligió. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú hubieses obrado una parte y nos tocara a nosotros obrar el resto? Damos gracias a Dios por Cristo, por la
el fundamento que es Cristo para nosotros en la vida y en la muerte. Oh Señor, que este sea nuestro canto, nuestra oración, nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor. Oramos por quienes no creen. Oh Padre, sus pobres almas quedarán fuera de ti. Nos encomendamos, Señor, a tu mano, al poder del Evangelio operando en medio nuestro, en Cristo Jesús. Amén. Vamos, cantemos